Muchas bendiciones a todos, espero que se encuentren muy bien en este hermoso día que Dios nos regala para compartir, escudriñar, analizar su hermosa palabra, que es la verdad absoluta, hermano. Nunca me cansaré de decirlo, leamos la Biblia, leámosla ¿para qué? Para tener discernimiento, para saber lo que es recto, justo y verdadero, para no dejarnos engañar por los que aparentan hablar de parte de Dios, porque esas personas que aparentan hablar de parte de Dios vienen vestidas de ovejas, disfrazadas de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Nosotros los podemos distinguir ¿cómo? Por sus acciones. Y las acciones que Dios quiere que nosotros hagamos, las acciones que hace un hijo de Dios, ¿dónde están? En la palabra de Dios. Nunca lo olvidemos, que aquí está la verdad, que aquí está todo lo cierto, justo y verdadero, hermano. Y eso es lo que vamos a analizar hoy en la palabra de Dios, específicamente en el capítulo 12 de Jeremías. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. El tema, ¿verdad? Tan hermoso que es sobre la maldad humana y el juicio de Dios. Muchos, ¿verdad? Muchas veces nos hemos hecho esa pregunta. ¿Por qué Dios a veces permite que hayan violaciones, que hayan asesinatos de niños, que hayan secuestros de mujeres, que hayan guerras entre hombres, que haya tanta cosa, robo, estafas? ¿Por qué Dios permite que me pasara esto? ¿Por qué Dios permitió que a mis hijos les ocurriera eso? ¿Por qué? ¿Por qué la gente es mala? ¿Y por qué me tratan mal si yo no he hecho nada? ¿Por qué? ¿Dónde está la justicia? Muchas veces los seres humanos nos hacemos esa pregunta. ¿Qué ocurre con esto? Pues es lo que vamos a ver ahora. Porque también Jeremías, siendo un hombre igual que nosotros, un hombre que habló siendo inspirado por el Espíritu Santo, también se hizo esta pregunta. Vamos a ver qué dice el capítulo 12 de Jeremías. Dice así: Señor, si me pongo a discutir contigo, tú siempre tienes la razón. Y sin embargo, quisiera preguntarte el porqué de algunas cosas. ¿Por qué le va bien a los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Vamos a dejarlo hasta ahí. A mí siempre me gusta leer varios versículos, pero esto está como con mucha esencia. Entonces vamos a verlo poco a poco. Qué hermoso, la verdad, ver que la Biblia no es un libro engañoso, no es un libro hipócrita que habla de los santos que hablaron en la palabra de Dios como gente perfecta, como gente que nunca se equivocaba. Jeremías aquí, el hombre Jeremías es muy sabio, porque vean lo que dice: Señor, si me pongo a discutir contigo, tú siempre tienes la razón. Ya partamos desde ahí. Una persona que se ponga a preguntar algo a Dios, el porqué de las cosas, tiene que entender desde un inicio que Dios siempre va a tener la razón. ¿Cuál es el problema de ahora con los ateos, con los agnósticos, con la gente que niega a Dios? Que siempre quieren poner sus porqués. O sea, dicen, pero ¿por qué Dios hace eso? Y luego ellos mismos se responden. No quieren escuchar una respuesta, no les interesa. Ellos nada más quieren negar la existencia de Dios por sus motivos personales, porque todos tienen un motivo distinto. Unos puede ser que como su madre se murió y ellos pidieron a Dios que no se muriera, entonces pues como mi mamá murió, entonces ya no creo en Dios. O mi hija tenía una enfermedad y como yo quería que se sanara, no se sanó, pues Dios no existe, porque si Dios existiera, mi hija que era tan buena no se hubiera muerto. Y así montones de historias de personas que hacen estas mismas preguntas, que le preguntan a Dios: Señor, ¿por qué no hay paz en el mundo? ¿Por qué, Dios, hay tanta maldad en el hombre? Esto, hermanos, son cosas que Dios nos habla en la palabra. Por ejemplo, Dios nos ha dado libertad. Dice la palabra de Dios: todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. ¿Esto qué quiere decir? A la pregunta de por qué hay guerras, por qué no hay paz, por qué hay violaciones, por qué hay matanzas. Dios, al ser un Dios justo, un Dios verdadero, Él decidió darnos libertad. Dios no creó robots, Dios no creó esclavos, y Dios no creó seres que nada más obedezcan y sean 100% perfectos, no. Dios nos hizo como nos hizo, con capacidad de decisión. Nosotros por dentro traemos mucha maldad porque es nuestra naturaleza, pero también Dios nos ha dado conciencia para decidir entre lo bueno y lo malo, porque todos nacemos con ese instinto que nos dice qué es malo y qué es bueno. Ahora, al nacer con esa libertad para decidir si hacemos lo malo o lo bueno, pues lastimosamente los seres humanos hemos tomado el camino incorrecto. Por eso lo podemos ver ahora, tantas guerras que hay: Rusia, Ucrania, los terroristas de Hamas atacando a Israel. ¿Por qué pasan todas estas cosas? Por la maldad humana. ¿Por qué hay niños desaparecidos? ¿Por qué hay violadores de niños? Por la maldad humana. Es porque nosotros, los seres humanos, le dejamos
totalmente libre campo, totalmente a que nuestros deseos carnales se liberen. Nuestros deseos carnales, lo que nosotros queremos como animales, como con esos instintos que nos guían, pues ¿qué es lo que ocurre cuando nos dejamos guiar por eso? Hacemos el pecado, hacemos lo malo, hacemos lo que es abominable delante de Dios. Y nosotros tenemos el derecho de hacernos esa pregunta que se hizo Jeremías, como Jeremías lo hizo. Señor, cuando me pongo a discutir contigo, sé que tienes la razón, Dios. Y viene Jeremías y dice, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué es que hay malos que triunfan? ¿Por qué hay gente maligna que le va bien en la vida? Jeremías dice así, ¿por qué le va bien a los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Jeremías hace esa pregunta. Imagino que en el tiempo de Jeremías, igual que ahora, hay gente malvada, había gente malvada, gente que no podía ver algo mal puesto porque se lo robaba, gente que si podía violar a una mujer la violaba, gente que si podía asesinar a una persona con justificación lo hacía, nada más por ganas de matar. Jeremías hacía esa pregunta, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Dentro de su corazón, aunque él sabía que Dios siempre tiene la respuesta y que Dios es perfecto, se hace esa pregunta, ¿por qué? Y sigue diciendo, tú los plantas y ellos echan raíces y crecen y dan fruto. De labios para afuera te tienen cerca, pero su interior está lejos de ti. Otra vez se pregunta Jeremías, ¿por qué Dios les da vida? ¿Por qué a los malvados Dios les da dinero? ¿Por qué los malvados tienen muchos hijos y crecen y tienen dinero y no les falta nada? ¿Por qué? Se pregunta eso Jeremías. Dios es un juez justo, no lo olvidemos. Dios, al ser bueno, nos da la oportunidad a todos de arrepentirnos. Si Dios decidiera hoy mismo decir, voy a eliminar a todos los malvados sobre la tierra, los voy a acabar a todos, no quedaría ni uno. Así que cuando usted se pregunte eso, ¿por qué Dios no mata a la gente mala? ¿Por qué Dios deja que haya mal? Porque si Dios no dejara que hubiera mal, déjeme decirle algo, usted que se está haciendo la pregunta, ya usted hubiera sido eliminado. Así que no juzgue a los demás, por más malos que lleguen a ser, usted no tiene derecho a juzgar a los demás, porque de la misma forma, de la misma manera que usted juzgue a otros, Dios lo va a juzgar a usted. Entonces, cuando usted se haga esa pregunta, ¿por qué hay gente mala? ¿Por qué Dios no elimina el mal? ¿Por qué Dios no elimina a toda la gente maligna? Usted ya hubiera sido eliminado al responder una pregunta como esa diciendo, Dios, sí, los voy a eliminar. Entonces, no sea tonto, porque usted no es bueno. Usted está vivo por la gracia y la misericordia de Dios, así como los terroristas que hay en Medio Oriente. Esos terroristas tienen vida y están respirando y su corazón sigue latiendo, es porque Dios tiene misericordia de ellos. Aunque maten niños y aunque hagan lo peor del mundo, Dios es un juez justo y Él va a juzgar a todos según sus acciones. Pero nosotros no somos quienes para juzgar y para decidir por Dios. Porque en el momento en el que usted dice, no, Dios debió haber matado a esas personas, Dios no debió haber permitido que esto ocurriera, usted se está poniendo en el lugar de Dios. Usted está creyendo que tiene la autoridad moral, la autoridad ética, la autoridad de poderío para decir, no, Dios lo hizo mal. La sabiduría es suficiente para juzgar a Dios y decir que lo que Dios hizo, que lo que permitió estuvo mal. Partamos desde ahí, que ese pensamiento no está bien. ¿Cuál es el pensamiento correcto? El de Jeremías. Jeremías se sentía mal por decir, ¿por qué Dios permite que los malvados echen raíces? ¿Por qué Dios permite que den fruto los malvados? Pero al inicio de eso que estoy diciendo, él dijo, Señor, voy a preguntarte el por qué, pero yo sé que tú tienes la razón. Dice así exactamente, Señor, si me pongo a discutir contigo, tú siempre tienes la razón. Partamos desde ahí, preguntémonos, está bien, preguntémosle a Dios. Podemos hasta quejarnos, Dios no nos va a echar fuego del cielo por quejarnos o por hacerle preguntas de por qué hace las cosas. Pero siempre, desde el inicio, entendamos que Él tiene la razón. Lo que Dios hace, lo hace justo. Él es un juez que va a juzgar a todos según sus acciones. Él manda su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Nuestra responsabilidad es nada más acercarnos a Él en obediencia, nada más y que Él tome sus decisiones. Cuestionarlo, ya lo dije, no está mal. Señor, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero hagámoslo siempre en humildad, en humildad. Señor, tú tienes la razón, pero ¿por qué hiciste tal cosa? Vamos a seguir viendo lo que dice la palabra de Dios en el versículo 3. Dice, tú, en cambio, Señor, me conoces.
tú me ves y sabes cuáles son mis sentimientos hacia ti. Llévate a esa gente como ovejas al matadero, márcalos para el día de la matanza. Vemos también la humanidad de Jeremías. Jeremías, un hombre igual que nosotros, que vive en un cuerpo de carne y hueso. Le pregunta el porqué a Dios de las cosas. Y luego, ¿qué dice? Dice Jeremías, Señor, esa gente dice que te ama, esa gente que mata va el domingo a la iglesia, esa gente que roba se persina, esa gente que miente publica fotos con su esposa de que la ama, aunque la está engañando. Y Jeremías se pregunta, ¿por qué? Y luego dice, Señor, pero mírame a mí, yo que sí soy bueno. Jeremías hace lo que hemos hecho muchos. Señor, ¿por qué a esta persona sí le está yendo bien? Pero a mí, que no hago nada de lo malo que esa persona hace, ¿por qué a mí me va mal? ¿Por qué a mí me cuestan las cosas? ¿Por qué tardo tanto tiempo, Señor, en completar mis objetivos, en llegar a donde quiero llegar? ¿Y por qué el malvado que va a impuestos, que roba a los clientes, que da malas cuentas? ¿Por qué a ese sí le sale bien el negocio, pero a mí, que soy justo y honrado, ¿por qué me salen mal las cosas? Eso es un pensamiento que nosotros tenemos que dejar de tener. No juzguemos a Dios. Podemos preguntarle el por qué, como dice aquí Jeremías, ¿por qué, Señor? Pero no lo juzguemos. Y tampoco hagamos comparaciones entre nosotros con las demás personas. En la palabra de Dios también se habla de que un fariseo, cuando ve a un pecador, dice, Señor, gracias porque no soy como ese pecador que está ahí. Y el pecador estaba diciendo, el cobrador estaba diciendo, Señor, perdóname todos mis pecados. ¿Cuál de esos está correcto? El pecador, el cobrador, ese es el que está correcto. No el fariseo, que andaba dándole gracias a Dios de que no era pecador. Por eso, nosotros no nos comparemos con los demás diciendo qué bueno soy yo, qué malo es el otro, y por qué a mí me va mal, por qué al otro sí echa raíces, aunque es tan malvado. Esos son pensamientos de una persona que no es sabia, una persona que no ha escudriñado la palabra de Dios. Vamos a seguir viendo qué dice la Biblia. Dice, ¿hasta cuándo va a estar seca la tierra y marchita la hierba de los campos? Los animales y las aves están muriendo por la maldad de los habitantes del país. ¿Qué piensan que no ves? ¿Qué piensan que no ves lo que ellos hacen? Entendamos eso también. La gente malvada puede echar raíces, la gente malvada puede dar fruto, a la gente malvada le pueden salir sus negocios. Pero déjenme decirle algo. Esa es la recompensa que tienen los malvados por hacer lo que es injusto. Aquí en la tierra, donde todo es malo, puede que les vaya bien. No siempre, porque el malvado siempre, a pesar del dinero que tiene, no puede dormir tranquilo. A pesar de la buena comida que tiene en su mesa, no la puede disfrutar, porque la maldad no lo deja estar tranquilo. Pero digamos que sí, que tiene todo. Dios lo va a juzgar, nunca se olvide de eso. La gente que dice o que cree que el cielo y el infierno no existe, para mí es algo ilógico y lo veo hasta injusto. Digamos que Dios no va a mandar a nadie al infierno, porque hay mucha gente que en lo que se muere una persona dice, ay, qué bueno que era, ahora está descansando, está mejor que nosotros. Eso sería injusto. Si una persona que ha matado, que ha robado, que ha hecho toda la vida lo malo delante de Dios y ha perjudicado a las personas que tiene a su lado y ha hecho pecados internos, ocultos, que nadie lo ve, pero Dios sí lo ve, es injusto que esa persona vaya al cielo, a menos que sea claramente justificado por Jesucristo, que lava todos los pecados. Pero el cielo y el infierno, hermano, eso es con lo que Dios va a juzgar a la humanidad. En esta tierra se dice, aquí se paga todo. Eso no es cierto. Primero que todo, eso aquí no está en la Biblia. Entonces no anden diciendo cosas que no están en la Biblia. Aquí en la tierra se paga todo. Aquí el malvado, la gente mala, ha sido tan malo que tiene que pagar. Ahí está pagando. Puede que esté pagando, pero no va a pagar todo, déjeme decirle, porque hay un infierno. Y no estoy diciendo esto para condenar a las personas. Jamás. Le estoy diciendo a usted, arrepiéntase, no sea como los malvados, siga del lado justo, porque Dios va a juzgar. Y es algo maravilloso. Yo no veo ese juzgamiento que va a hacer Dios, unos para salvación, otros para perdición, como algo temible. Lo veo como una bendición, como algo hermoso, porque eso demuestra la justicia divina. Dios no es malvado. Dios no va a premiar al que ha hecho mal. Dios va a dar a cada uno según sus acciones.
¿Cuáles fueron sus acciones? ¿Vivió toda su vida bajo su ley, lo que usted quería, lo que usted pensaba que era correcto? ¿O se arrepintió para que Jesucristo lo salvara de la condenación eterna? Ya eso está a decisión suya. ¿Qué quiere hacer usted con su vida? ¿Vivir como el malvado, que aparenta echar raíces, que aparenta dar frutos, como dijo Jeremías? ¿O mejor permanecer del lado de los justos, del lado de Jesucristo, en el que muchas veces nos equivocamos, es cierto, en el que muchas veces cometemos errores totalmente, pero también es del lado, hermanos, en donde siempre nos arrepentimos de nuestras acciones y clamamos por misericordia y perdón? Seamos inteligentes, no nos dejemos llevar por las emociones o por lo que veamos con nuestros ojos. Aunque el malvado muchas veces esté prosperando, le esté yendo bien, nosotros no dejemos de poner nuestra confianza en Dios y en su palabra, que es ahí donde vamos a hallar fortaleza. Ahora sí, vamos a ver también a todo esto que dijo Jeremías en los 4 versículos que ya leímos. Vamos a ver cuál es la respuesta de Dios. Es un tanto cruda, pero me gusta, la verdad, porque sigue dando con claridad quién es Dios, diciendo quién es Dios y quiénes somos nosotros. Nosotros somos simple polvo con aliento de vida, pero Dios es el creador del universo. Vamos a ver qué responde el creador del universo a la pregunta tan simple de: Señor, ¿por qué permites la maldad? Señor, ¿por qué al malvado le va bien? Señor, ¿por qué a mí me va mal si yo me porto bien? Vean lo que dice Dios. Es un poco cruda, pero entendámosla bien, qué es lo que Dios nos quiere decir. Dice: si tanto te cansas corriendo contra gente de pie, ¿cómo podrás competir con gente de a caballo? En terreno seguro te sientes tranquilo, pero ¿qué harás en la espesura del Jordán? ¿Qué quiere decir Dios con eso? Si usted cree que hay maldad, si usted cree que esa gente malvada le va bien, pues no se asuste, porque van a venir peores cosas. Van a venir peores cosas. Si te cansas contra gente de a pie, ¿cómo podrás competir contra gente de a caballo? Si te sientes seguro, dice aquí, dice, en terreno seguro te sientes tranquilo, pero ¿qué harás en la espesura del Jordán? Ahí le está diciendo Dios a Jeremías, a su siervo. Ojito que Jeremías, ¿verdad? No era cualquier persona, era un hombre que su delicia estaba en la palabra de Dios, que oraba constantemente, que tenía una comunión muy buena con Dios. Y le dice Dios: no se esté quejando, no se esté quejando. Lo que Dios está diciendo ahí es: no se esté quejando. Se está quejando porque está compitiendo con gente de a pie. Pues, ¿qué va a hacer contra los que tienen caballo? ¿Te sientes seguro en ese espacio? ¿Y qué vas a hacer cuando estés en la apertura? Dice, en la apertura del Jordán. Esa es la cuestión, en la espesura del Jordán. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que mantenernos firmes. Van a venir momentos más duros. Yo quisiera decirles tiempos de paz. Yo quisiera decirles todo va a estar perfecto, nada malo va a pasar, pero les estaría mintiendo, hermanos. Les estaría mintiendo. Pero sí les puedo asegurar algo: que aunque estemos compitiendo con gente de a caballo, que aunque ya no estemos en ese lugar seguro y estemos rodeados de enemigos, sí les puedo prometer lo que dijo Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy. Hermano, hace poco hablábamos nosotros en el curso que estamos llevando aquí en la iglesia, Luz de la Biblia, que estamos analizándolo, ¿verdad? Los hermanos de la iglesia, un curso. Y escuché algo que un hermano dijo: que la paz no depende si usted está en una guerra o está en su casa con su familia. La paz no le interesa en qué situación usted está. Para usted tener paz, usted puede estar como sea, cuando sea y donde sea. Entonces, hermanos, no les puedo prometer que los tiempos van a ser fáciles. Les puedo prometer que la paz de Cristo va a estar con usted si usted se la pide. Pídale paz a Dios. El que está cansado de su carga, désela a Cristo y Él le va a dar una más liviana. El que no tiene paz, pídasela a Dios. Como le digo, van a venir cosas más difíciles. La palabra de Dios dice que la maldad que va a aumentar en los últimos tiempos. Pues se puede ver ahora, ¿verdad? Cómo la maldad ha aumentado. Tenemos guerras en montones de países, no es nada más Medio Oriente o Rusia con Ucrania, no, hay más guerras que esos, más guerrillas, más delincuencias, más asesinatos, más femicidios, más violaciones, más secuestros, más abusos. Y sí, la maldad va a seguir aumentando, pero eso no tiene que ser razón para nosotros alborotarnos, para nosotros cansarnos o tener envidia de los pecadores. Tenemos que seguir siempre temiendo al Señor,
vamos a ser recompensados y nuestra fe, hermano, nunca va a ser debilitada si ponemos nuestra confianza en Dios, en el nuestro Creador, en nuestro Salvador. Entonces, la promesa que Dios tiene para nosotros es que Él nos va a salvar, que Él nos va a guardar. Podemos verlas en muchas partes de la Biblia, donde Dios dice que si lo seguimos temiendo, vamos a ser recompensados. Que si lo seguimos temiendo, Él no va a dejar nuestra fe caer. Pero tenemos, hermanos, que no perder la fe, aunque el malvado lo veamos que prospere, aunque lo veamos que le vaya bien, sigamos nosotros firmes siempre en Cristo, en Cristo. Todo lo demás, hermano, que está lejos de Cristo no es bueno. Lo que está en Cristo sí. Así que no dejemos de permanecer firmes en Dios. Escudriñemos en la palabra de Dios. Oremos, ayunemos, congreguémonos. ¿Cómo piensa usted que le va a ir bien en la vida si usted no se somete a Dios? No hay manera. Entonces ya saben, hermanos, siempre listos, preparados para lo que venga. No importa si es difícil, si es feo o es bonito. De la mano de Dios vamos a salir adelante. Muchas bendiciones.